día que se actúa. Señor secretario general, de acuerdo en funciones, Alfonso Rosas Brito, por favor, haga constar el foro el informe de los asuntos a tratar en sobre esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado, se hace constar que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, les ha conformado que no existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 325-326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5, 7, fracción 2, 14, fracción 2 y 18, fracción 2 del Reglamento Interior de este tribunal. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 recursos de apelación cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, hicieron del conocimiento de los interesados en el aviso fijado en los estados de este tribunal en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Muchas gracias. Magistrada, magistrado, están a nuestra consideración los asuntos del orden del día. Si estamos de acuerdo en votación económica, lo manifestamos de la mano. Por favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretaria Instructora Mariana Pérez Rojas, sírvase darnos cuenta con el proyecto de sentencia que somete a nuestra consideración la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Buenos días, magistrada, magistrados, con su autorización. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 123 de 2019 interpuesto por Gonzalo Castillo Pérez en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla, en contra de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, identificados como CGAC 017/2019, CGAC 018/2019 y el anteproyecto del presupuesto de plebiscito de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza del municipio de Puebla, relativos a la organización de los procesos plebiscitarios extraordinarios a celebrarse en diversos centros auxiliares en entidad federativa. Todo ello en cumplimiento a la resolución SCM JDC 032/2019 dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México. Previo el estudio de fondo de la cuestión planteada, la magistrada ponente analizó la procedencia del medio de impugnación en relación con los actos que impugnó el apelante, aduciendo diversos motivos de agravio que le deparaban los mismos. En ese tenor, respecto a la manifestación del actor sobre el anteproyecto del presupuesto del plebiscito para la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, el cual fue remitido por el secretario ejecutivo del Instituto al secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, se propone desecharlo de plano, al advertirse la actualización de causales de improcedencia establecidos por las fracciones 2 y 6 del artículo 369 del Código Electoral local. Ello es así, puesto que de una lectura juiciosa del escrito de demanda presentado por el apelante no se advierte la expresión del agravio que pudo ocasionarle el acto impugnado en referencia, pero además del análisis exhaustivo que se realizó de las constancias del expediente, se desprende que el acto reclamado, en efecto, constituye un anteproyecto, es decir, una propuesta presupuestal que no ha sido formalmente emitida ni mucho menos aprobada por el Consejo General del Instituto en su carácter de máxima autoridad colegiada en materia administrativa electoral, tal como lo señala el numeral 79 del Código Nacional. Ahora bien, por lo que hace a los acuerdos reclamados, actos reclamados consistentes en los acuerdos identificados CGAC 017/2019 y CGAC 018/2019 y sus anexos, analizado el escrito recursal y los autos que integran el presente expediente, se advierte que se cumplen con los requisitos de procedibilidad que al efecto establece la ley en cita y por ello en el proyecto de sentencia se propone su análisis. Ahora bien, del análisis del escrito integral del recurso se desprende que le deparan perjuicio los acuerdos emitidos por la responsable por lo siguiente. 1. Los artículos 2, 9 y 10 de los lineamientos vulneran los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad que deben regir los procesos electorales, pues en concepto de la parte actora establecen la cooperación y participación directa del Ayuntamiento en el proceso de renovación de la Junta Auxiliar a través de convenios de colaboración. 2. El artículo 12 del lineamiento aprobado por el Consejo General del INE
vulnera los principios de autonomía, imparcialidad e independencia que rigen los procesos electorales al establecer que los costos financieros correrán a cargo del ayuntamiento. 3. El acuerdo identificado con la clave CGAC 018/2019 y en consecuencia el modelo de convenio específico de coordinación para la organización de los plebiscitos para la renovación de las juntas auxiliares es ilegal toda vez que pretende imponer una carga excesiva al ayuntamiento al establecer que éste será el encargado de realizar las gestiones para solicitar recursos económicos relativos a la organización del proceso plebiscitario. Bajo esa tesitura, por lo que es el primer agravio, el recurrente aduce que la Sala Regional, al haber inaplicado para el caso concreto la porción normativa del artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal, en la que se prevé la posibilidad de que el ayuntamiento celebre convenios con el IE para la organización de los procesos plebiscitarios de las juntas auxiliares, se eliminó la posibilidad de realizar acciones colaborativas entre ambos entes públicos, lo cual quedó plasmado en el artículo 9 del lineamiento. Ello toda vez que la Sala Regional determinó que el ayuntamiento no podía organizar las elecciones de los procesos plebiscitarios, dado que éste no garantiza los principios electorales de autonomía e independencia. Sin embargo, de la lectura del texto de la sentencia federal a la que hizo referencia el apelante, no se advierte la posición de que el ayuntamiento no pueda colaborar con el IE, entendiendo que la colaboración en forma alguna significa injerencia directa en la organización y desarrollo del proceso plebiscitario, pues ante la naturaleza de las juntas auxiliares se advierte que quien conoce especificaciones técnicas respecto de estas es el ayuntamiento al que pertenece. Así, resulta válido concluir que si el ayuntamiento presta el apoyo o coadyuva con el IE para el cumplimiento de sus atribuciones y el desempeño de sus funciones, no implica que se involucre en actividades propias de la función electoral, pues tal y como se mencionó anteriormente, tal posibilidad fue eliminada por la determinación de la Sala Regional. En consecuencia del análisis realizado, se concluye que las disposiciones 2, 9 y 10 de los lineamientos no le deparan agravio al actor, toda vez que del contenido de las mismas se desprende que cada convenio de coordinación que pueda celebrarse entre el ayuntamiento y el IE contendrá en lo individual el clausulado y las tareas inherentes a cada una, sin que se advierta ninguna disposición que permita u obligue al ayuntamiento a realizar alguna acción dentro de la organización y desarrollo del proceso plebiscitario de la Junta Auxiliar en estudio. En esa tesitura, por las consideraciones previamente expuestas, se propone declarar infundado el agravio en estudio. Continuando con el estudio de los agravios planteados por la parte actora, se analizaron de manera conjunta los agravios identificados con los numerales 2 y 3 anteriormente mencionados. En esencia, el actor plantea que el artículo 12 de los lineamientos vulnera los principios de autonomía, imparcialidad e independencia que rigen a los procesos electorales, al establecer que los costos financieros de la elección plebiscitaria extraordinaria para la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza correrán a cargo del ayuntamiento. Asimismo, señala que en el acuerdo identificado con la clave CGAC 018/2019, el modelo de convenio específico de coordinación para la organización del plebiscito para la renovación de las juntas auxiliares, se impone una carga excesiva al ayuntamiento al establecer que éste será el encargado de realizar las gestiones para solicitar recursos económicos relativos a la organización del proceso en cita. En ese orden de ideas, la magistrada ponente considera que el IE, al ser un organismo constitucional autónomo, dotado de garantías tanto orgánicas como personales que le permitan desempeñar sus funciones de manera plena, el hombre no debió solicitar al ayuntamiento recabar los recursos para la elección plebiscitaria extraordinaria de Ignacio Zaragoza, pues como se señaló por la instancia federal jurisdiccional, no garantiza los principios de independencia y autonomía. Y en ese sentido es que deviene fundamental el actor, toda vez que en efecto, tanto los lineamientos como sus anexos contienen porciones normativas que implican la imposición presupuestal al ayuntamiento. En tal virtud, se propone dejar sin efectos dichas porciones o cualquiera otra análoga tendente a atribuirle al Ayuntamiento de Puebla alguna carga presupuestal relacionada con la organización de la elección plebiscitaria extraordinaria de la Junta Auxiliar de Mérito, no sin antes mencionar que de los requerimientos hechos durante la sustanciación del expediente, la ponencia advirtió que el Instituto ya se encuentra haciendo gestiones relativas a la obtención de los recursos presupuestales que utilizará para la celebración
de los multicitados plebiscitos extraordinarios, ello en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México dentro del expediente SCM JDC 32 /2019. Es cuanto. Muchas gracias, Mariana. Magistrado, a nuestra consideración del proyecto de cuenta. Yo, muy breve, solamente si quiero mencionar, destacar dos conceptos de la cuenta correspondiente. En primer término, es muy importante que se pueda precisar lo que es el término de coadyuvancia del ayuntamiento al Instituto Electoral del Estado para una eventual concertación o coordinación respecto de solicitudes de información necesaria por parte del Instituto Electoral del Estado en la organización de este plebiscito, que, como ya sabemos, fue ordenado por la Sala Regional de la Ciudad de México después de la impugnación correspondiente. La intención, por supuesto, es muy clara, es que quien sea la autoridad encargada de llevar a cabo la organización de la propia elección plebiscitaria sea el Instituto Electoral del Estado, porque de acuerdo al razonamiento que se hizo por parte de la Sala Regional, pues es la instancia que primero constitucionalmente es la acreditada para tal efecto, para eso se crea, y el principio que debe de enfatizarse es el principio de la autonomía y de la independencia. Es decir, el hecho de que los ayuntamientos organicen las elecciones plebiscitarias tiene un fundamento en la ley orgánica municipal, hay la normatividad correspondiente, pero no es lo idóneo. Nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones, cuando también nos ha tocado decidir este tipo de temas, y que se ha impugnado precisamente la constitucionalidad y la aplicación o la solicitud de inaplicación de las normas correspondientes de la ley orgánica municipal, que los ayuntamientos no deberían de organizar este tipo de elecciones, porque no garantizan, y es cierto, no garantizan simplemente por su participación directa unas elecciones con las características de autenticidad que constitucionalmente deben de acompañar al sufragio. Por tal razón, cuando se menciona el término coadyuvancia, pudiera prestarse a cierta confusión que me parece es necesario precisar para que no quede ninguna duda. El hecho de que el ayuntamiento vaya a coadyuvar con el Instituto Electoral del Estado no quiere decir, y no debe de querer decir, que su participación tenga que violentar o el principio de neutralidad que se debe de observar. La participación de los funcionarios del ayuntamiento en la organización de la elección, en la jornada electoral, en la parte de las campañas, debe de quedar completamente fuera. Por eso es que el Instituto Electoral del Estado es el que organiza la elección, para que no haya una intervención maliciosa o no, pero de miembros del ayuntamiento correspondiente. Y en ese sentido, si bien es cierto, de acuerdo al proyecto también, al estudio que se ha realizado, las autoridades municipales, como cualquier otra autoridad, tienen la posibilidad de llevar a cabo convenios de coordinación y de concertación con el Instituto Electoral del Estado. Esto solamente tiene que centrarse en el tema de información de carácter técnica necesaria para que el Instituto Electoral del Estado pueda desplegar las acciones de sus atribuciones legales en la propia organización de la elección. Temas muy concretos, como por ejemplo el de la cartografía electoral, o el que tiene que ver con la forma en la que se van a distribuir las mesas receptoras de votos. Recordemos que, como está tan suelto en la ley orgánica municipal, los ayuntamientos tienden a concentrar en muy pocas mesas receptoras de votos una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que acudirían al día de la jornada electoral a manifestar su voluntad a través del sufragio. Así, la experiencia que hemos visto es que en las pasadas elecciones plebiscitarias había mesas receptoras de voto que contenían en sus listados correspondientes 3 y hasta 4,000 ciudadanas y ciudadanos en una misma mesa receptora.
esta situación choca completamente con lo que en elecciones constitucionales y de acuerdo a las normas que los institutos electorales desarrollan o despliegan, porque recordemos que una mesa o una casilla solamente puede tener como máximo 750 ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese tipo de cuestiones que va a implicar un ejercicio técnico complicado para poder determinar dónde se van a instalar las mesas receptoras de votos y concentrar solamente hasta 750 ciudadanos y ciudadanas en cada una de ellas, bueno, necesita de la información que el propio ayuntamiento pueda darle al Instituto Electoral del Estado para que se haga un buen trabajo. Pero de ninguna manera implica que haya participación de los funcionarios o de los servidores públicos que prestan sus servicios en el ayuntamiento, como por ejemplo para la integración de las propias mesas receptoras de votos o para vigilar siquiera que las elecciones se desarrollen en un clima de paz social y de calma y que verdaderamente pudiera traducirse en una fiesta democrática y no en un problema que posteriormente pudiera volverse a imputar, ¿no? y estuviera viciado de esa maliciosa intervención de los servidores públicos. Ahora, con relación a la parte presupuestal, perdón, antes, el hecho de que se lleven a cabo o de que se contemple la posibilidad de que se firmen convenios, más allá del estudio del proyecto correspondiente que comparto en ese sentido, pero pues ya resulta además ocioso. Es decir, evidentemente pueden llegar a plantear la posibilidad de que haya convenios para que se dote de la información al Instituto Electoral del Estado. Sin embargo, pues quieran o no, cualquier autoridad, inclusive el ayuntamiento, pues está obligada a darle esos elementos a la autoridad administrativa electoral a través de convenios o sin ellos. Recordemos que el propio artículo 5 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla así lo determina cuando dice: las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a prestar el apoyo que las autoridades electorales establecidas en la Constitución local y el presente Código le soliciten para el cumplimiento de sus atribuciones y el desempeño de sus funciones. Entonces, bueno, pues ahí si el ayuntamiento no quiere firmar el convenio que se le plantee eventualmente, porque hasta el momento no ha sido así, pero eventualmente, pues es por la buena o por la mala. Entonces hay la posibilidad de que el Instituto Electoral del Estado haga valer lo que se determina en el artículo 5 del Código de la materia, y bueno, pues ahí se acabó el tema. Con relación a la parte presupuestal, también coincidimos con el proyecto en el sentido de que no deben de ser los ayuntamientos, no debe ser el ayuntamiento concretamente, en el caso que se nos plantea, el que realice las gestiones y el que ponga el recurso económico necesario para llevar a cabo la elección plebiscitaria. Básicamente porque si esto sucede, pues estaría violentando también lo que la propia sala determinó en cuestión de autonomía e independencia. El propio órgano electoral tiene la posibilidad de hacerlo. Pero además hay cuestiones de carácter práctica. La primera de ellas tiene que ver con que ninguno de los dos entes, ni el ayuntamiento ni el Instituto Electoral del Estado, en este momento cuenta con la suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo la organización de la elección. Como consecuencia de ello, es una cuestión que no estaba prevista desde el principio, como consecuencia de ello, alguno de ellos tendría que realizar las gestiones de ampliación presupuestal ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla para que la pueda otorgar, y evidentemente la Secretaría de Finanzas tiene la obligación de otorgar esa ampliación presupuestal, obvio, después de que se le presente el estudio pormenorizado y desglosado de en qué se va a gastar el recurso concretamente, ¿no? y ver si es suficiente o es insuficiente, o si de repente se pasa, ¿no? O es excesivo. Pero alguien lo va a tener que pedir. Si lo pide el ayuntamiento y la Secretaría de Finanzas decidiera entregárselo al ayuntamiento, tendría que trasladarlo prácticamente de manera íntegra al Instituto Electoral del Estado. Y cuando se trata de comprobaciones, pues tendría que comprobarlo primero el Instituto Electoral del Estado, al ayuntamiento, y luego el ayuntamiento tendría que comprobarlo a la Secretaría de Finanzas. Los mecanismos de
de Contraloría. En cambio, si el recurso se da directamente al ente que está facultado y además por la sentencia quien debe de organizar la elección plebiscitaria, que es el Instituto Electoral del Estado, si se le da directamente a esta entidad, pues esta es la que tiene que comprobar en una sola ocasión. Y esto se ajusta a los principios de transparencia, de máxima publicidad y sobre todo de eficiencia en el manejo de los recursos, y nos permite a todos saber con certeza quién es el responsable y es el que tiene que hacer la rendición de cuentas correspondiente. Para que no en el camino, ¿no? Por algún error humano o de cualquier otra índole, pudiera quedarse por allí algún recurso o desviarse o no comprobarse correctamente. Es más fácil que una sola entidad lo pueda comprobar. Y repito, el principio de certeza en la rendición de cuentas me parece que se vería mejor traducido si una sola entidad es la que recibe ese recurso, lo aplica y lo comprueba en el momento correspondiente. Yo creo que básicamente en esto se basa y fortalece el propio proyecto, y en ese sentido mi consideración sería también acompañar el proyecto correspondiente. Si no hay otra intervención, nuestra, con todo gusto. Gracias, presidente. Retomando el comentario que nos hace y atendiendo la cuenta que nos da la secretaria instructora, solamente hacer algunas precisiones en ese sentido. Primero, recordar que este asunto tiene que ver solamente con la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, que el lineamiento que crea el instituto tiene que ver con esta Junta Auxiliar y con otras más, en donde declaramos la nulidad de las elecciones. Pero esta, que tiene que ver con el municipio de Puebla, además tiene la peculiaridad o la particularidad de que viene de la Sala Regional Ciudad de México y derivado de una inaplicación de norma. En las otras no inaplicamos norma, en esta sí hay una inaplicación de la norma. Y en este caso en específico, la sentencia de la Sala Regional estableció, como nos dijo la secretaria, como lo mencionó también el presidente, que el ayuntamiento no garantizó o no garantiza los principios particularmente de imparcialidad y de independencia para el desarrollo del proceso plebiscitario. En ese sentido, en esa primera sentencia de la Sala Regional Ciudad de México, en el famosísimo ya 32-2019, la Sala Regional establece directrices que debe seguir el Instituto Electoral del Estado. Y en esa sentencia es la Sala Regional la que le ordena al Instituto Electoral del Estado que debe tener un diálogo o acercamiento con el municipio para conocer de la realidad social y cultural de su población y territorio y planear la organización del proceso electivo de forma efectiva. Es decir, le conmina, le ordena a desplegar todas esas acciones de acercamiento para con los ayuntamientos, en este caso para con el Ayuntamiento de Puebla, con la finalidad de allegarse de elementos técnicos para poder organizar y desarrollar exitosamente el proceso plebiscitario. En esta misma tesitura, dentro de los lineamientos que son el anexo de uno de los acuerdos, de los actos reclamados, específicamente del 17-2019, el artículo 1 del propio lineamiento establece cuál es el objeto del mismo lineamiento, en el sentido de señalar que el Instituto Electoral, para el desarrollo de esa atribución y de esa obligación que le dan los tribunales, sea este tribunal o sea el Tribunal Federal, es que va a desplegar todas esas conductas tendentes a materializar los procesos electorales de las juntas auxiliares. Y dentro de esa interpretación gramatical o de esa lectura simple que realizamos, advertimos que las autoridades, órganos y entes coadyuvantes en la organización, vigilancia y desarrollo o cualquier tipo de intervención. Ese es el objeto del lineamiento, que haya otras autoridades, en este caso las presidencias municipales, que ayuden o que faciliten información
al Instituto Electoral para que pueda desplegar y desarrollar el proceso plebiscitario. En esa parte entiendo lo que usted comenta, de que hay la coadyuvancia, habrá que precisarla. El proyecto es muy claro al señalar que hay una definición de un diccionario, pero además también un concepto tomado de una enciclopedia. Ahora, la coadyuvancia tiene distintas acepciones, incluso en la propia materia electoral. Incluso si nos vamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en la cual la figura de la coadyuvancia es una parte dentro del proceso. No la tenemos en la materia local, las partes o dentro de las partes no está la figura de la coadyuvancia, pero sí en la materia federal. Y en consecuencia la coadyuvancia no solamente tiene una acepción directa dentro de la propia materia, o si la traemos de otras áreas del derecho, en la materia penal. En este caso, en concepto de mi ponencia, tanto el lineamiento, el artículo primero, que establece el objeto del lineamiento, como el artículo 5, que nos menciona el presidente, al hacer una interpretación sistemática de esos dos ordenamientos, nos da como resultado que el ayuntamiento del municipio de Puebla solamente puede prestar auxilio para las cuestiones técnicas que el instituto le requiera, lo cual no tiene que ver con situaciones de organización del proceso electoral y tampoco desarrollo del mismo, porque entonces, como menciona usted, pues evidentemente regresaríamos otra vez a lo mismo, a que estuviera viciado desde un inicio todo el proceso plebiscitario, o al menos así pareciera ser si dejamos que de manera directa el ayuntamiento despliegue conductas tendentes a la organización y desarrollo del proceso electoral. También el proyecto retoma dos acuerdos específicamente emitidos por la Sala Regional por el magistrado presidente, que está en instrucción de la ejecución de la sentencia 32/2019, en la cual advertimos que los requerimientos, y derivado también de un requerimiento que nosotros hicimos al Instituto Electoral, advertimos que todos los requerimientos, las solicitudes de información que se le han hecho al ayuntamiento por parte del instituto han sido situaciones técnicas. Nada más. No le ha requerido ninguna otra, desplegar ninguna otra conducta ni ningún otro tipo de información que pudiera entenderse como que va a tener alguna injerencia directa dentro del desarrollo del proceso electoral. Entonces, ante todas estas circunstancias, ante la obligación que establece el artículo 5 del Código, ante el artículo primero del lineamiento que es anexo del acuerdo, de uno de los acuerdos reclamados, y ante el concepto que adopta o que colocamos dentro del proyecto que le circulamos, pues es que consideramos que esos convenios, les podríamos decir incluso no tenerlos, pero lo cierto es que al día de hoy no se ha firmado ningún convenio. No hay ningún convenio firmado por parte del ayuntamiento con el instituto para nada. No se ha firmado ningún convenio. De hecho, el CG 18/2019, el otro acuerdo reclamado, lo que establece es un convenio general. Es un convenio que además, ustedes tuvieron a la vista el expediente, es un convenio que además viene con rayitas, en donde solamente se van a colocar los datos de los ayuntamientos, de los demás ayuntamientos, porque como les digo, este convenio no solamente está creado para el Ayuntamiento de Puebla, sino esos lineamientos se crearon de forma general para dar cumplimiento a las resoluciones, tanto de nosotros como de la Sala Regional Ciudad de México. Y lo cierto es que, reitero, el único que hizo inaplicación de norma fue la Sala Regional, y como consecuencia de ello, bueno, pues necesita o merece un trato diferente. Si está bien o mal que el Instituto Electoral lo haya puesto todo dentro del mismo convenio general, lo cierto es que tampoco al día de hoy se ha impugnado por parte de otro ayuntamiento. Entonces, pues obviamente al ceñirnos únicamente a la inaplicación o tomando ya como máxima la inaplicación que la Sala Regional Ciudad de México hace, porque ya es definitiva,
firme e inatacable, pues entonces es que el tratamiento que consideramos se debe dar a esta Junta Auxiliar es el que les proponemos dentro del proyecto. Y bueno, pues por supuesto que la parte económica, pues al momento en el que evidentemente se inaplica la norma y se le quita la facultad originaria que tenía el ayuntamiento de organizar el proceso del Instituto Electoral, si lo vemos así como un tipo de ejemplo, entra con toda su fuerza y con todo el cúmulo de obligaciones, derechos, facultades, obligaciones a organizar todo el proceso electoral, y dentro de esas facultades y obligaciones que tiene, pues es su independencia y su autonomía presupuestal. Entonces, pues sí, ahí en definitiva el ayuntamiento tiene razón en el sentido de que no puede él desplegar ninguna conducta para poder allegarse del elemento económico y desarrollar el proceso electivo. Solamente pues será el instituto con pues, la base constitucional del artículo 116, el 41, después en materia local la constitución local, el artículo 3 de la constitución de nuestro estado, y después el código pues le da toda esa fuerza al Instituto Electoral para que despliegue todas las conductas, todas las acciones que considera tinentes y se allegue de ese recurso, y bueno, pues ahora tengamos, como se lo mandató la Sala Regional, un proceso plebiscitario efectivo. Gracias, magistrada. De repente como que temblé cuando la magistrada dijo que entrará el Instituto Electoral del Estado con todas sus fuerzas. Yo espero que la fuerza en la que entre el Instituto Electoral del Estado para la organización de estos plebiscitos que se repetirán solamente se ciña a lo que, bien lo dice la magistrada, marca estrictamente la norma, para que no después tengamos elecciones que vuelvan a ser cuestionadas. Y es precisamente ese es el punto al que yo me refería concretamente. Es decir, si bien es cierto hasta el momento, y lo sabemos, las constancias así lo arrojan, no se ha firmado todavía ningún convenio de concertación o de colaboración por parte de este Ayuntamiento de Puebla, que fue el que impugnó, ni de los otros en donde se va a repetir alguna elección plebiscitaria. Lo cierto es que me parecería inclusive un tema de semiótica en la parte del concepto de coadyuvancia. Es decir, está bien, hasta ahorita no se ha firmado un convenio, no se ha causado ninguna lesión inclusive a la autonomía de los ayuntamientos ni a la independencia del propio Instituto Electoral del Estado. Pero la idea es que cuidemos de que no vaya a suceder, porque además, si bien es cierto, este fue el único ayuntamiento o esta junta auxiliar en donde se aplicó las porciones normativas de la ley orgánica municipal, que fue el 225 y el 228 de este mismo ordenamiento, lo cierto es que habrá que cuidar también entre todos que aunque no se haya impugnado previamente, sí pudiera ser sujeto eventual de una impugnación, que no es lo ideal. Es decir, nadie quisiera que eso sucediera. Eso no quiere decir que estemos restringiendo la posibilidad del derecho de acción de quien se vea afectado o vulnerado sus derechos. Lo cierto es que me parece que también es nuestra obligación el decir, y más en este tipo de debates, qué es lo que pudiera pasar y pues prender los focos de alarma para que no vaya a suceder. Es decir, las intervenciones maliciosas de las entidades que no observan el principio de neutralidad pueden ser objeto de una impugnación o no, pero la idea es que no haya ese tipo de impugnaciones, ¿no? Y más allá del tema, digo, a final de cuentas, el que se firme o no se firme el convenio, me parece que es, o un convenio para cuestiones de carácter técnico, me parece que es inconcluso. O sea, se sujeta, por supuesto, a la voluntad de las partes, eso es la naturaleza jurídica de los convenios. Pero si lo firman o no lo firman, pues no pasa nada, porque la autoridad electoral administrativa, con o sin convenio, tiene la posibilidad legal de solicitar esa información y de que se la dé. Si no se la da, bueno, pues entonces existen los mecanismos jurídicos a través del derecho de acción para obligar a las autoridades a las que se les solicitó la información
de que lo presten, así de sencillo, ¿no? Se firme o no se firme ese convenio. Entonces sí hay que cuidar muchísimo la parte del lenguaje y pues ir vigilando que los procesos plebiscitarios que se vayan a repetir por nulidad ya decretada por nosotros o por la sala regional, no repitan los mismos vicios que dieron origen a las impugnaciones correspondientes. Eso es básicamente el sentido de las intervenciones. No sé si hay alguna. Adelante. Yo sí confío en que el Instituto Electoral del Estado va a desplegar todas sus acciones ciñéndose a la norma, y si alguien considera, cualquier parte, que no sé si, pues aquí va a estar este tribunal para analizar a profundidad cualquier situación que se pueda suscitar derivado del proceso electivo. Es evidente que los procesos electorales, como en cualquier área del derecho, en cualquier área del litigio, alguien gana, alguien pierde, y el que pierde no está de acuerdo. Y el que no está de acuerdo y considera que se le viola un derecho, pues tiene la facultad de hacer valer su derecho de acción. Y si lo hacen, como también usted lo menciona, pues claro que el tribunal estará aquí para atender puntualmente sus inquietudes o lo que considera que ha sido violado. Pero yo creo que las autoridades en el Estado de Puebla estamos comprometidas y tenemos la capacidad de ceñirnos a la norma y desplegar nuestras facultades atendiendo a también las obligaciones que tenemos de cara a los órganos que nos nombraron, en el caso de nosotros al Senado de la República y en el caso del Instituto Electoral pues al Consejo General, ¿no? Y si no, pues están también los procedimientos administrativos en contra de nosotros o en contra de los consejeros, ¿verdad? Para el caso de que nosotros no despleguemos o no cumplamos con la obligación que la Constitución nos mandata y que además juramos guardar y salvar. Sí, bueno, básicamente yo coincido con eso, evidentemente, y es claro, este tribunal estará expedito en cualquier momento y será muy preciso en caso de que haya alguna vulneración a los derechos político-electorales de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho político, precisamente, del sufragio. Y por supuesto actuaremos firmemente, en consecuencia siempre apegados a la norma. El tema no solamente es la rendición de cuentas y la responsabilidad que nosotros tenemos ante el Senado de la República y en el caso de los consejeros ante el Consejo General del Instituto, que fueron quien los nombró. La responsabilidad que nosotros tenemos es sobre todo hacia la ciudadanía. La idea y el principio es que vayamos consolidando cada día más nuestra democracia y no solamente en función de quienes nos puedan revisar o no. Nosotros estamos fundamentalmente bajo el escrutinio de la propia sociedad, no solamente de los senadores o del Consejo General. Y eso es algo que necesitamos meternos todos en nuestra cabeza y en nuestro ADN para que nuestro actuar siempre vaya en función de ello. Evidentemente tenemos una responsabilidad legal y hay las causales establecidas en la propia norma por si no nos ajustamos a ella, pero también tenemos una responsabilidad ética y una responsabilidad moral ante la propia sociedad, y eso es fundamentalmente lo que nos debe guiar en nuestro actuar, no solamente como órgano jurisdiccional, sino también la parte administrativa en ese sentido. Por supuesto, también todos tenemos la esperanza, la confianza, porque además todas las instituciones parten del principio de buena fe y bajo la apariencia del buen derecho, de que las cosas se van a hacer correctamente, pero siempre también hay que ponderar y hacer un llamamiento en función de la experiencia, porque si no vamos a estar intercambiando esperanza por experiencia o al revés. Entonces hay que poner los focos y los puntos sobre las IES a fin de que pues, nuestra democracia realmente se consolide y repito, en beneficio de la propia sociedad. Entonces, pues es cuanto lo que yo quisiera decir. Son algunos comentarios que me parece que son importantes que todos tengamos claro y que nos guiemos bajo esos conceptos, a reserva de que alguien más tenga alguna otra opinión muy válida en ese sentido. Si no hay mayores intervenciones, secretario general, por favor, háganos gusto de tomar la votación.
Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Carrasco Suárez Rivera. También a favor del proyecto. Magistrado María Salvador Sánchez. Con mi consulta. Magistrado Presidente, le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEF-123/2019 se resuelve. Primero, se desecha la manifestación relativa al anteproyecto del presupuesto del plebiscito de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza del municipio de Puebla en términos de lo establecido en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se declara infundado el agravio identificado como el numeral 1 del capítulo correspondiente, lo anterior en términos del punto 6.1 del considerando sexto rector de esta sentencia. Tercero, se declara fundados los agravios identificados con los numerales 2 y 3 del capítulo relativo a la síntesis de agravio, lo anterior en términos del punto 6.2 del considerando sexto rector del presente fallo. En consecuencia, se deja sin efectos para el caso concreto, la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, el numeral 12 de los lineamientos y las disposiciones relativas a la gestión de recursos financieros que deba realizar el Ayuntamiento de Puebla, contenidas en los acuerdos CG/AC-017/2019 y CG/AC-018/2019 y sus respectivos anexos, así como todas las disposiciones análogas que impongan tal obligación al Ayuntamiento de Puebla. Secretario Instructor, René Lazar Acosta, por favor, denos cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este pleno. Buenas tardes. Con su autorización, presidente, magistrado, doy cuenta con el proyecto del expediente número 32/2018, interpuesto por Mario Tapia en su calidad de regidor propietario por prelación del principio de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional del municipio de Axutla, Puebla, en contra de la negativa para el acceso a dicho cargo por parte del presidente municipal y el cabildo de ese municipio. Del expediente, el actor señaló en su escrito recursal que le corresponde por obligación ocupar el cargo de regidor de representación proporcional asignado al Partido Revolucionario Institucional, donde era el ayuntamiento de Axutla, al haber renunciado a la primera fórmula, ya que el presidente y el secretario general de dicho ayuntamiento no lo dejaron acceder al cargo porque dicha posición se había perdido por la renuncia. De las constancias que obran en el expediente, se justificó que los ciudadanos Adrián Ríos Monge y José Carmen Gutiérrez Martínez fueron designados como regidor propietario y suplente de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en el municipio de Axutla. Situación que se acreditó en las copias certificadas de las listas que fueron registradas de los candidatos a miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 correspondiente a las planillas postuladas por los partidos políticos y coaliciones y candidaturas comunes dentro del ayuntamiento. De igual manera, se desprende de declaraciones que el Partido Revolucionario Institucional se le asignaron 2 regidurías por el principio de representación proporcional del municipio de Axutla a los siguientes ciudadanos: Adrián de Dios Monge como regidor propietario, José Carmen Gutiérrez Martínez como regidora suplente, Itzel Cruz Luis como regidora propietaria y Mitzi Aide García Cruz como regidor suplente. Ahora bien, del acta de cabildo de la sesión ordinaria número 1 de fecha 15 de octubre de 2018, documental pública que fue valorado debidamente en el proyecto, consta que Adrián de Dios Monge no tomó protesta del cargo como regidor propietario de representación proporcional, siendo la sesión solemne en la que el ayuntamiento electo inició su instalación de la administración pública municipal, tal y como lo señalan los artículos 50 de la Ley Orgánica Municipal, 6 y 7 del Reglamento Interior del Cabildo y comisiones de honorar al ayuntamiento del municipio de Puebla. Sin embargo, de la misma acta se desprende que la otra regiduría otorgada al Partido Revolucionario Institucional sí fue protestada por el ser Cruz Luis en su carácter de propietaria, la cual hasta la fecha se encuentra en ejercicio de dicho cargo como regidor de Gobernación de Justicia y Seguridad Pública, al estar presente y firmar en las sesiones de cabildo,
tal y como se puede advertir de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo que obran en el expediente. Por su parte, del expediente consta que la autoridad, en su informe justificado, anexó 2 copias certificadas por el secretario general del Ayuntamiento de Axutla de los escritos del 22 de octubre de 2018 de Adrián de Dios Monge y José Carlos Gutiérrez Martínez, las cuales fueron recibidas por el presidente municipal, en las que cada uno manifestó su voluntad de renunciar a su cargo con efectos de renuncia a su cargo como regidor suplente y propietario respectivamente. Dichos escritos se hicieron del conocimiento del Cabildo en su sesión ordinaria número 5 del día 7 de noviembre de 2018 en el punto 6 del orden del día. Asimismo, también del expediente se advierte que en las 12 actas de Cabildo de las sesiones ordinarias y extraordinarias que ha celebrado el Ayuntamiento no estuvieron presentes en el pase de lista correspondiente a cada una de ellas de los regidores Adrián de Dios Monge, su calidad de propietario, ni José Carlos Gutiérrez Martínez en su carácter de suplente. Es decir, han tenido faltas absolutas a las sesiones realizadas por el Cabildo. Además, también se desprendió de actuaciones que nunca se declaró su falta absoluta del propietario y que no fue llamado suplente. Es importante señalar en la cuenta que durante la sustanciación del presente asunto, esta autoridad requirió en diversas ocasiones documentación de la autoridad responsable, cumpliendo de forma parcial, ya que omitió la entrega de las actas de las sesiones ordinarias número 2, 3 y 4, por lo que la ponencia realizó el proyecto con lo que hubo reclamaciones. De igual manera, se desprende que la autoridad responsable, en su informe justificado, manifestó que en el mes de noviembre se recibieron las renuncias en la oficina del mismo y este le dio vista al Cabildo de este hecho el 7 de noviembre. Además, mediante escrito recibido en el tribunal el 3 de junio, informó que únicamente se encuentra en funciones Itzel Cruz Ruiz como regidora de representación proporcional por el Partido Revolucionario Institucional y que no se había notificado a ninguna sesión de Cabildo al regidor Adrián de Dios Monge. Derivado de lo anterior, el magistrado ponente acordó el 23 de mayo de 2019 citar a Adrián de Dios Monge y José Carlos Gutiérrez Martínez con la finalidad de ratificar en un plazo de 5 días posteriores a la notificación los escritos de fecha 22 de octubre, lo cual se notificó mediante el Partido Revolucionario Nacional al ser que los postuló para dichos cargos de regidores, ya que el secretario del Ayuntamiento, mediante el oficio MAP 04-2019, informó que no fueron encontrados en sus domicilios y registrados en el Ayuntamiento. Respecto a la cita que se le realizó a Adrián de Dios Monge y José Carlos Gutiérrez, a este tribunal no asistieron en el plazo marcado, por lo que el secretario general de Acuerdos del tribunal levantó la respectiva certificación de no comparecencia. En relación a la notificación realizada por el Partido Revolucionario Institucional, este informó mediante oficio sin número asignado por el secretario jurídico del Partido Revolucionario Institucional de fecha 29 de junio, que con la finalidad de no vulnerar derechos de Adrián de Dios Monge y José Carlos Gutiérrez Martínez, se realizaron notificaciones por estrados debido a que las notificaciones personales no se pudieron llevar a cabo en virtud de no haber sido encontrados en los domicilios que tenían registrados, haciendo constar esto en las cédulas de notificación personales que fueron remitidas por dicho instituto político. Por lo que una vez transcurrido el plazo, como se dijo con autoridad, no se presentó ninguno de los regidores a ratificar dichos escritos de renuncia. En resumen, se estableció en el proyecto que los ciudadanos Adrián de Dios Monge y José Carlos Gutiérrez Martínez fueron designados como regidor propietario y suplente de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional en el municipio, pero no se presentó a la toma de protesta del propietario y consta después que presentaron un escrito a las oficinas del presidente municipal en la que manifestaba sus renuncias al cargo, situación que se informó al Cabildo en su sesión ordinaria número 5. Por ello, existe certeza, además, que dichos ciudadanos no se presentaron a ninguna sesión de Cabildo y con la finalidad de esclarecer esta situación, el tribunal citó en sus instalaciones a los regidores para ratificar los escritos. Sin embargo, no se presentaron a pesar de que se les hizo también un requerimiento mediante su partido postulante. Es por ello que se concluye en el proyecto que no existe indicio, acción legal o manifestación alguna que manifieste la voluntad por parte de Adrián de Dios Monge ni José Carlos Gutiérrez Martínez de acudir a desempeñar su cargo de regidores de representación proporcional en dicho municipio. Son evidentes las irregularidades y obstáculos que la autoridad responsable ha infringido a no determinar los mecanismos y medidas necesarios para integrar debidamente el Cabildo, ya que de acuerdo con las diferentes normativas tiene la facultad y obligación de hacerlo conforme a los artículos 115, fracción primera de la Constitución,
102 de Constitución Local, 18 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, 46, 46, 78 y 244 de la Ley Orgánica, afectando con esto derechos electorales de un partido político de acceder a una de las requeridas de representación proporcional en este municipio que le fue otorgada por el Consejo General del Instituto, derivada de la votación tenida y la aprobación en un espacio geográfico determinado, es decir, no solo afectó el derecho del partido político en cita, sino el derecho de la ciudadanía a tener una representación del cabildo de ese municipio. En consecuencia, al no poder quedar acéfala de la requerida de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional en el municipio, por ser un derecho político electoral que no es renunciable y al existir ausencia no solo del regidor propietario, sino también en las diferentes sesiones de cabildo del suplente, es por lo que se propone ordenar al cabildo realizar los mecanismos necesarios y el procedimiento correspondiente para la ley de integración del cabildo. En tal virtud, al existir falta absoluta de Adrián de Dios Monge, puesto que, como se desprende de autos, no asistió a ninguna de las 12 sesiones ordenadas extraordinarias que ha celebrado el Ayuntamiento, lo procedente es que el Cabildo lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 52, fracción segunda, inciso D, de la Ley Orgánica, debiendo convocar en consecuencia al suplente José Carmen Gutiérrez Martínez para que conteste el cargo y para el caso de falta de esta negativa, deberá llamar al mismo candidato que siga de acuerdo a la lista, en el caso de ser Mario Aguilar Tapia, lo cual, por ello, se propone realizar en el programa de término de 5 días después de recibida la notificación. Lo anterior se propone realizar así, con independencia del trámite administrativo que dio el Ayuntamiento a los escritos de renuncia de Adrián de Dios Monge y José Carmen Gutiérrez Martínez, ya que en primer lugar los espacios de representación por el principio de proporcionalidad no son renunciables, ya que estos son un derecho político electoral que tienen los partidos políticos por la votación obtenida en un espacio geográfico. Por ello, de continuar con las determinaciones establecidas por el Ayuntamiento, se estaría limitando de forma permanente su derecho. En tal sentido, se propone declarar fundado el agravio del estudio. Por otra parte, se propone al Pleno, derivado de la omisión de remitir a esta autoridad diversa documentación que le fue requerida al presidente municipal y con su omisión violó lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 9 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, ya que no prestó el apoyo que debe otorgar por ser corresponsable para el cumplimiento de las atribuciones y desempeño de este orden. Hacer efectivo el procedimiento decretado mediante proveído de 9 del mes y año en curso y en consecuencia, con fundamento establecido en el artículo 376 bis, fracción segunda del Código Local, amonestar públicamente a Marco Antonio Monge Zúñiga, presidente constitucional del Honorable Ayuntamiento de Xutla, Puebla. Es la cuenta mostrada. Ahora doy cuenta conjunta con los proyectos correspondientes a las apelaciones 120, 121 y 122 de este año, interpuestas por Catalina Rodríguez, Claudia Pilar Hernández Tita y Angelina Tosquia Mastal, respectivamente por su propio derecho, en contra de la omisión por parte del presidente municipal, regidores integrantes del Cabildo y tesorera del Ayuntamiento de Coronel de Puebla, por no realizar el pago completo de sus remuneraciones correspondientes como regidores en los meses de marzo, abril y mayo del presente año. Esto en razón de que el Cabildo, en sesión ordinaria del 5 de marzo, aprobó por mayoría de votos la disminución de 10,000 pesos mensuales a los sueldos de los regidores para que fueran destinados a la atención de grupos vulnerables, igualdad y equidad de género y educación. Además, contra el cambio de destino de los recursos obtenidos por dicha disminución a los salarios de los regidores para destinarlos al fortalecimiento de la educación y deporte, aprobado en sesión extraordinaria del Cabildo de 14 de junio. Por cuestión de orden y método y por el estudio de fondo de la cuestión planteada, se analizó si dentro de los expedientes en cita se actualizaba alguna de las causales de sobreseimiento a las que se refiere el contenido de los artículos 372 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla. En tal virtud, se observó conexidad entre estos y los asuntos identificados con los números TEP-A 115, 116 y 117, todos de 2019. En lo que las partes actuadas son las mismas y en los que señalaron como primer agravio la misma omisión del pago total de sus remuneraciones en los meses de marzo, abril y mayo del presente año, derivado de la sesión de Cabildo de 5 de marzo. En relación con este agravio, de los mencionados expedientes 115, 116 y 119 de 2019,
se desprende de autos que se elevó a cosa juzgada el convenio que se llevó a cabo de manera satisfactoria para las partes, en el que exhibieron constancias de la revocación de la propuesta en la que se determinó la disminución de las remuneraciones y se presentó el acta de cabildo número 42 en la que se acordó reintegrar a las actoras las cantidades que les habían sido retenidas, en cumplimiento al acuerdo tomado en la sesión de cabildo número 5 de marzo del año en curso, acción que fue acreditada con las presentaciones de cheques firmados por las actoras y sus respectivos escritos de la sesión. Es por lo anterior que resulta evidente que el primer agravio señalado por las actoras fue modificado por las acciones de la autoridad responsable reflejadas en los expedientes 115, 116 y 117 de 2019, creando efectos en los presentes que devienen en la existencia del acto reclamado. Respecto del segundo agravio, en que las actoras se quejaron del acuerdo de cabildo en que se modificó el destino de los recursos retenidos, se observó que a pesar de que es cierta la manifestación, ya no les causa ningún perjuicio a las actoras, porque en el acta de cabildo número 41, el cabildo determinó revocar el proyecto aprobado en la sesión de 5 de marzo y les reintegraron las retenciones correspondientes a la nómina de los meses de marzo, abril y mayo del año en curso, según se desprende del acta de cabildo número 42. Por las constancias vertidas, es evidente que las apelaciones de cuenta han quedado sin materia por haberse alcanzado las pretensiones reclamadas. En tal virtud, en virtud de lo resuelto en los expedientes 115, 116 y 117 de 2019, por lo que se propone sobreseer los presentes asuntos. Es la cuenta, magistrado. Gracias, magistrado. Magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si no hay mayor intervención, secretario, por favor, tome la votación. Magistrado Carolina Rodríguez Perdomo. A favor de los proyectos. Magistrado Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con los proyectos de la Corte. Magistrado José Gerardo Sarabia Rivera. Con los proyectos. Magistrado Presidente, informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-092-2018, se resuelve, primero, se declara fundado el agravio exhibido por la parte actora en términos del considerado sexto lector de esta sentencia. Segundo, de acuerdo al considerado sexto de la presente resolución también, se ordena al Cabildo lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 52, fracción segunda, inciso D de la Ley Orgánica Municipal, para requerir al suplente José Carmen Gutiérrez Martínez tome protesta de su cargo y para en caso de falta de este o de la que llame al mismo candidato que siga de acuerdo a la lista, que en el caso debe de ser Mario Aguilar Tapia, lo cual deberá realizar en el improrrogable término de 5 días hábiles después de recibir la notificación, concediéndole a la autoridad responsable un plazo máximo de 24 horas posteriores a la celebración del cabildo señalado con anterioridad para que remita la documentación que justifique el cumplimiento de lo sentenciado por esta autoridad. Tercero, se amonesta públicamente a Marco Antonio Montes Zúñiga, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Axutla, Puebla, por no cumplir con los requerimientos solicitados por este tribunal en términos del considerado sexto de la presente sentencia. Respecto de los recursos de apelación identificados con las claves TEP-A-120, 121 y 122, todos del 2019, en cada uno de ellos se resuelve. Primero, se sobreseen los recursos de apelación interpuestos por Catalina López Rodríguez, Claudia Pilar Hernández Titla y Angelina Tosqui Abastal por las razones expuestas en el numeral 2 del considerado segundo de sus respectivas sentencias. Segundo, se combina al presidente municipal y a los integrantes del Cabildo de Coronanco para que se abstengan en lo sucesivo de realizar conductas que afecten los derechos políticos y electorales de los integrantes del propio ayuntamiento, similares a los que fueron denunciadas. Lo anterior, a efecto de que todos y cada uno de sus integrantes puedan realizar las funciones encomendadas por el cargo por el cual fueron electas, apercibiéndolos, que en caso de reincidencia se dará vista al Congreso del Estado para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas con 42 minutos del día que se actúa, se da por concluida la presente sesión. Buenas tardes.